Mexicanos brillando por México. Amigos de Televen, les saluda Luis García, o lo que queda de Luis García, con muchísimo gusto. Me dijeron que contara mi historia, me da mucha pena contarla, pero bueno, pues así me indicaron y entonces yo cumplo, como soy un buen soldado, voy a cumplir en contar esta historia deportiva que la realidad sea dicha, más allá de logros buenos o malos, se ha logrado y me dio muchísimas bondades y posibilidades. Viajé a muchísimos lugares, cosas que me parece que si no hubiera jugado fútbol nunca hubiera tenido la mínima posibilidad. Siempre me gustó mucho el deporte, nunca supe en qué momento de alguna forma me definía o tenía que definirme. Entonces, bueno, yo hacía el deporte que más o menos me divertía, lo hacía con la natación, lo hice con el tenis. A mí me gustaba mucho el deporte, el problema es que la natación y el tenis eran deportes sumamente solitarios, por lo cual de pronto encontré con mis primos un equipillo ahí que se llamaba Pandilleros, ¿no? Y la verdad que ellos dos sí eran unos pandilleros, yo era un tipo siempre muy educado, muy correcto, y ahí empecé a darle y de pronto descubrí en el fútbol un tema de deporte que podía combinar con varios elementos y con varios amigos y amigas y demás. Entonces por ahí me decanté por el tema del fútbol y de pronto las cosas fueron caminando, se fueron abriendo y se abrió el mar. Tuve la fortuna de jugar en primera división, de ser campeón de goleo. Luego me fui a Europa, estuve una tercia de años allá en España. Regresé aquí a un equipo al cual yo quería mucho, era un furibundo americanista. Regresé a la América, pasé por Guadalajara y luego me retiré por ahí del 2000, tenía yo 31 años de edad y decidí empezar a incursionar en el tema de los medios de comunicación. ¿Qué amo de ser mexicano? Son muchísimas cuestiones, ¿no? Y poder aquí estar 50 o 60 horas hablando de cada una de las cosas que yo más valoro. Lo que más disfruto de ser mexicano y lo que más valoro es esta grandísima capacidad que tiene el mexicano de reinventarse. Por más que su historia ha sido sombría, apagada o alegre, feliz y demás, el mexicano siempre está en esta grandísima capacidad, me parece que es un tema de esencia y de genética, de poderse reinventar permanentemente y reírse, insisto, de las desgracias propias y por supuesto también las ajenas, que esas las disfrutamos mucho más. Bueno, hablando de momentos complicados, ¿no? Y yo tuve por supuesto muchísimos en el tema laboral y personal, pero en el tema laboral, mi vida particular, pues no la van a saber, tampoco es tan interesante, la neta que es bastante más aburrida de lo que se cree. Pero bueno, hablando del asunto laboral, tuve que aprender a ser solidario, a ayudar a mis compañeros, ¿no? A entender que de pronto existe gente mucho más valiosa o más importante o mejor en su chamba o en su vida personal o en cualquier aspecto que me menciones, y entonces tenía yo que aceptarlo y tenía que realmente ayudarle a ese tipo que era ahora la figura a ser todavía mucho mejor, y eso iba en detrimento mío, pero ha sido la lección, hablo deportivamente y laboralmente, más importante de mi vida. Es decir, hace 3 minutos era yo Juan Camaney y me sentía Dios y nadie me enseñó a jugar ese rol de figura, y de pronto tampoco nadie me enseñó a jugar este rol, digamos, de estar abajo y de sufrir, y entonces me tuve que medianamente reinventar, como decía hace poco de los mexicanos, y aceptar ese rol secundario, complementario, en pos de la figura. La mejor lección de mi vida, sin lugar a dudas, fue esa. Saludos.